Bienvenidos a un programa más de Sobre la Mesa, programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y del canal universitario. Hoy tenemos un programa especial, un poquito más largo, hora y media de duración, en el que tendremos 4 invitados. Hemos invitado a la precandidata y los precandidatos del Partido Acción Ciudadana a debatir, pero más que a debatir es a discutir, a conversar entre ellos de cara a la convención en la que elegirán el candidato que los representará en las elecciones de febrero del 2014. Procedo inmediatamente a presentarlos. Tenemos en primer lugar a doña Epsi Campbell, a don Ronald Solís, a don Juan Carlos Mendoza y a don Luis Guillermo Solís, a quienes agradecemos su presencia hoy en Sobre la Mesa. Bueno, y es que en este programa hemos decidido estructurarlo en 4 grandes segmentos. En 3 de ellos, los precandidatos y la precandidata tendrán oportunidad de conversar. En el cuarto ya no, en el cuarto lo que vamos a tener es un análisis no político, sino un análisis ciudadano. Ya verán, es una sorpresa que creemos que va a salir bastante bien y va a ser del agrado de ustedes. Para iniciar, mencionarles que este primer segmento consiste en un intercambio temático. Son preguntas a partir de las cuales se generarán 4 grandes discusiones. En primera instancia, uno de los precandidatos tendrá la oportunidad de seleccionar uno de los temas, se referirá a esos temas por espacio de 3 minutos. Posterior a ello, habrá una conversación abierta en la cual se sumarán las demás y los demás miembros de la mesa. Sin embargo, bueno, como es a Natalia la que le corresponde conducir esta parte, pues le hago el pase para que sea ella la que ya dé inicio formalmente a esta conversación. Gracias, Luis Emilio. Efectivamente, vamos a arrancar de lleno. Tenemos aquí los temas. El orden de este segmento fue rifado previamente a este programa y le corresponde empezar a doña Epsi Campbell. Doña Epsi, por favor, saque un papelito y nos dice cuál es el tema. Seguridad social. Ok, entonces les voy a pedir si por favor, doña Epsi, puede dejarse uno y distribuir los demás. Mientras yo les voy leyendo la pregunta que doña Epsi deberá contestar en 3 minutos. La crisis financiera de la Caja se mantiene totalmente vigente y sobre la mesa de cada familia a lo largo y ancho del país. Como sabemos, la discusión se ha centrado en el seguro de salud, pero ya hay previsiones de que muy pronto afectará la sostenibilidad del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. La pregunta sería, ¿cuáles son 3 acciones prioritarias que deben ejecutarse para enfrentar activamente el déficit y la incertidumbre en que se encuentra la Caja Costarricense del Seguro Social? 3 minutos. Muchas gracias. Efectivamente, en materia de la Caja del Seguro Social, tendríamos que pensar en una serie de acciones que permitan tanto a la ciudadanía costarricense como al país garantizar el derecho de salud pública consagrado constitucionalmente. En materia de déficit, lo primero que habría que hacer tiene que ver con todo el proceso de compras de la propia Caja. Y en compras de la Caja, el tema de transparentar todas las compras de la institución en términos de precios, en términos de establecimiento de las prioridades de las mismas y en términos de que la ciudadanía tenga acceso a cuáles son los precios promedio que se compran esos medicamentos a nivel internacional. Esto permitirá, en primera instancia, un manejo mucho más inteligente de el presupuesto de la Caja y, en segunda instancia, además, tener muchas mayores opciones en términos de la oferta a la que se enfrenta la Caja para la compra de medicamentos. El segundo tema tiene que ver con eliminar todo el tema de la morosidad de la Caja. Yo creo que ya se ha implementado un proceso a través del cual la propia Caja del Seguro Social hace públicos
aquellas instituciones y personas que deben a la caja. Pero hay que avanzar de manera intensiva para hacer las negociaciones correspondientes y garantizar que estos recursos le lleguen a la caja, pero no solamente los que se adeudan en el pasado, sino prever un proceso de cobro lo suficientemente eficientes para garantizar que los recursos le lleguen directamente a la institución. Tercero, el tema de déficit tendría que mirarse en términos de una administración mucho más eficiente de la institución. Aquí uno de los problemas fundamentales con la Caja del Seguro Social es el pésimo uso de los recursos que se hacen de los servicios y de la oferta que se le hace a la ciudadanía. En materia de hospitalizaciones, hay que reducir al mínimo la hospitalización, y ya sabemos que muchas personas se hospitalizan durante 2 o 3 días antes de la operación, haciendo que el proceso sea muchísimo más oneroso para la institución. Y finalmente yo creo que en materia de déficit, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el expediente electrónico en la Caja del Seguro Social, que va a facilitar muchísimo el uso de los tiempos y mejorar la transparencia y la eficiencia de la institución. Bien, caballeros. Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante. La caja no está desligada de la situación económica y social del país. Se han tomado decisiones que parece que más bien buscan destruirla. Por ejemplo, en el gobierno de don Oscar Arias se nombran más de 10.000 empleos, de los cuales menos del 10% son enfermeras y doctores. Eso genera un gasto muy fuerte que no ha repercutido en mejora en las filas, en mejora en el servicio, y entonces hay un problema de eficiencia y de análisis profundo. Por otra parte, también debemos de analizar en el tema de la caja la situación, el entorno global que está llevando a Costa Rica a un crecimiento de la economía informal en forma acelerada, más de 10% adicional, del 25 al 35 en un lapso de 10-12 años, un crecimiento de los empleados que no tienen seguro y del subempleo y desaparición del empresariado nacional. Entonces, yo creo que ese es un elemento que está influyendo y que debemos de tomar en consideración, porque no se trata solo de cobrar, sino de tomar en cuenta qué está pasando en nuestra economía para que muchos patrones no puedan cotizar o se vayan a la economía formal, y también para que muchos trabajadores también queden desempleados y se salgan de este esquema. Sí, yo creo que el desafío es inmenso. Primero, es que se está invirtiendo la pirámide poblacional, entonces cada vez hay una base cotizante mucho menor y se ha reducido la cantidad de contribuyentes. Ha pasado de un 70 a un 48% la base de contribuyentes. ¿Cómo podemos volver a ampliar esa base de contribuyentes? Justamente, como decía Ronald, con esa informalización que se da de la economía. Ese es el primer gran reto. Porque una población que cada vez va a demandar más pensiones y más atención en salud, con una población que cada vez va a poder contribuir menos al sistema. Entonces tenemos que revisar lo que es la sostenibilidad financiera, cómo se está cobrando efectivamente, cómo se está ampliando esa base. No es posible que el principal cobrador de la caja sea don Roberto Mora. Tiene que realmente tenerse una gestión muy eficiente del cobro en ese sentido. Y lo otro que es fundamental es ver las inversiones que se están haciendo en las reservas que se tienen y cómo se puede utilizar ese dinero de la forma más segura, tanto en el mediano como en el largo plazo, para tener rendimiento sobre esos fondos y poder entonces asegurar la sostenibilidad de las pensiones también. Ahí hay que ampliar y eventualmente también hay que considerar aportes del Estado y revisar las contribuciones que el Estado ha venido haciendo o no haciendo. Bien, don Guillermo. Bueno, prácticamente la compañera y los compañeros han cubierto todos los temas que pueden dar la sostenibilidad financiera a la caja. Queda por mencionar quizá el control de horas extras y pago de disponibilidades, pero básicamente las medidas ya han sido mencionadas. Yo quisiera aprovechar este tiempo para hacer 2 consideraciones de principio. La primera es que Costa Rica no tiene derecho a perder la caja. Es la piedra angular de nuestra paz social. Las pensiones, como un derecho universal y también de naturaleza solidaria, son fundamentales para que podamos continuar viviendo
en democracia, y eso me parece que hay que afirmarlo. No queremos una caja que privatice más servicios, sino al contrario, queremos que recupere muchos de los servicios que prestaba y que se trasladaron al ámbito privado. Y lo segundo es que la buena noticia, dentro de las malas noticias que hemos recibido de la caja, es que muchas de estas medidas se pueden tomar sin cambiar la ley, sin buscar debates legislativos, sin mayorías calificadas ni nada, simplemente se pueden hacer con voluntad política. De hecho, varias comisiones que han atendido este problema lo han hecho precisamente recomendando cosas que se pueden ejecutar en un plazo máximo de 18 meses y podrían al menos estabilizar la crisis de la caja y darle una perspectiva de mediano plazo mucho más sostenible. Eso me parece que es una buena noticia, en el tanto a veces nos agobiamos demasiado con la situación de la caja pensando que no tiene salida. Sí tiene salida y se puede arreglar. Yo quisiera nada más añadir a lo que se ha planteado el tema de las inversiones inteligentes de la caja en función de los servicios que tiene que darle a la ciudadanía, porque uno de los elementos que ha impactado muchísimo más en la situación financiera de la caja es la compra de servicios. Se ha invertido de una manera absolutamente perversa el traslado de fondos de quienes menos tienen a quienes más tienen, porque esos servicios se le han comprado a empresas privadas que han crecido de manera desproporcionada en los últimos años, desprotegiendo justamente a la institución y empobreciendo su capacidad de inversión en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el IES ha pasado igual, toda la compra de servicios que vienen haciendo en lo que es el seguro de riesgos de trabajo. Bien, terminamos esta primera pregunta. Le corresponde a don Ronald sacar el papelito y que nos diga cuál es el tema que tiene por ahí. Empleo. Empleo. Igual le pido a doña Epsi que distribuya y les voy leyendo la pregunta. En Costa Rica, el tema del desempleo es especialmente crítico en zonas rurales y costeras, y los y las jóvenes y los adultos mayores son los grupos de población con más dificultades para superar el subempleo y o el empleo de mala calidad. ¿Cuál es su propuesta, don Ronald, para promover condiciones que garanticen el acceso efectivo a un empleo decente para estas poblaciones y regiones del país? Bueno, el empleo es una consecuencia, es un producto de otra serie de políticas. En Costa Rica se han venido realizando una serie de políticas desde hace 25 o 30 años que han venido desestimulando y casi promoviendo la desaparición de muchas actividades económicas de pequeños y medianos productores en el agro y en los mares. Y en la agroindustria. Ahora, ¿qué pasa? Uno analiza cuáles son las políticas gubernamentales y se encuentra con que en este momento solo hay 3 sectores que están creciendo. Uno es el sector de zonas francas, que tiene que ver también con la producción de implementos, microchips o equipos para la salud u otros, y también está otra parte que tiene que ver con servicios, los call centers y otros más. Y también está creciendo un poco el sector financiero, que está sobreprotegido y la SUGEF es como una coraza que lo mantiene como una isla dentro de la economía nacional con una serie de privilegios y de ventajas, en donde, por ejemplo, alguien va a comprar o vender $1 y el banco le cobra en una gestión que es de un instante, le cobra lo mismo que un costarricense recibiría por llevar por un año, qué sé yo, X cantidad de dólares y ganar interés. ¿Y entonces, cuál sería su propuesta, don Ronald, para aprovechar el tiempo que nos queda? La propuesta es que hay que cambiar la política, porque esta política no genera empleo. En realidad, el sector para donde está enfocado el esfuerzo mayor, que es la inversión extranjera, en realidad está generando alrededor de 120,000 empleos. Eso es como el 3,5, 4% del empleo. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de sacrificar el empleo nacional. Hace unos días salía en el Financiero la gente de CINDE y de Procomer diciendo que uno de los éxitos de atraer inversión extranjera es que estábamos haciendo tratados de libre comercio y llevamos por más de la mitad del mundo un país de solamente 4 millones de habitantes y medio. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, salía, qué sé yo, hace unos días en las noticias, tratado con Colombia, y decían, bueno, es que con Colombia entonces vamos a poder, entre otras cosas, vender más llantas,
Bueno, pero ¿quién produce llantas en el país? Es solo una gran corporación extranjera. Pero el problema es que para venderle llantas a ese país nos pide otras cosas, que generalmente es lo que producimos los costarricenses. Nos dicen que nos mandan entonces productos agrícolas, agroindustriales, artesanías de cuero, etc. Y entonces eso hace que nos ponga a los productores nacionales y a los trabajadores costarricenses a competir incluso con condiciones de subsidios por países ricos o dumping social por países que tienen salarios de hasta 250 colones la hora. Bien, tiempo. Me gustaría escuchar más propuestas y específicamente para estas poblaciones que mencionamos en las preguntas, ¿verdad? Jóvenes y adultos mayores. Bueno, yo quisiera tal vez plantear el tema, y además no solamente jóvenes y adultos mayores, sino en zonas particulares rurales y urbano-marginales. Lo primero, efectivamente la lógica del empleo debe de plantearse en términos de oportunidades de emprendedurismo asociativo para la gente más joven, tratando de aprovechar las oportunidades que nos dan las universidades públicas, por ejemplo, en una zona específica como la de Limón, en donde podamos ir generando oportunidad de negocio en los sectores más dinámicos de la economía. Y estas oportunidades de negocio en la lógica de las incubadoras de empresas que permitan a esa población tener la oportunidad no solo de esperar ser empleados y empleadas de alguien, sino ir generando con el mismo acompañamiento de las universidades en aquellos sectores en donde tienen posibilidades de crecimiento y de preparación personal. Pero además hay una lógica muy importante. Los sectores que están más desempleados en este momento son los sectores menos capacitados. Y ahí la lógica de utilizar las instituciones del propio Estado costarricense, y hablo de un INAH moderno que esté ofreciéndole a las mujeres y a los hombres, pero principalmente a las mujeres jóvenes, unas oportunidades para desarrollarse en unas carreras técnicas que les permitan colocarse en el mercado de trabajo de manera automática. Yo creo que la prioridad de una red de emprendedurismo que estamos planteando crear tiene que ser en la población joven, en las mujeres y en los adultos mayores de 40, 50 años que por alguna razón salen del mercado y les cuesta mucho volverse a insertar. En ese sentido, la red tiene que garantizar acceso al crédito, pero también acceso a la asistencia técnica y ese acompañamiento que las personas necesitan para arrancar con una empresa. Uno puede tener una muy buena idea de cómo desarrollar una empresa de turismo, por ejemplo, pero no tiene las herramientas de contabilidad o no tiene las herramientas de mercadeo. Entonces hay que ser complementario en ese sentido. Una sociedad donde aspiramos a ser una sociedad de conocimiento donde la innovación y el desarrollo se aplica el conocimiento a distintas facetas y ese conocimiento entonces requiere la interacción de esos centros académicos, sea el INAH, sean las universidades, pero en una nueva relación entre el sector público, el sector privado y los distintos gobiernos locales a nivel estatal y las instituciones en cada lugar. Hay que generar sinergias. A mí me parece muy interesante el ejemplo que viene desarrollando el Instituto Tecnológico, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, que permite esa interacción entre los distintos actores en una región en particular, como se ha hecho en la zona norte, como se ha hecho en Cartago o se piensa hacer en Limón. Yo creo que el tema del empleo efectivamente hay que abordarlo diferenciadamente por sus impactos en mujeres, jóvenes y algunas regiones especiales, tal y como la pregunta lo plantea. Y allí creo yo que tiene que haber esfuerzos preferenciales. Hay regiones en donde el tema del desempleo se convierte hoy en el desafío mayor. Pienso, por ejemplo, en el Cantón Central de Punta Arenas, en donde hay miles y miles de costarricenses hoy que no tienen capacidad laboral, ¿verdad? Están desempleadas, y creo que allí el tema de la formación y del emprendedurismo debe de hacerse de manera integral, porque si no, lo que vamos a hacer es disimular el desempleo pensando que estamos creando pequeños empresarios cuando al final lo que estamos es consagrando el reino de la informalidad. Creo por eso que el tema de la capacitación es fundamental, pero sigue siendo lo más crítico el factor crédito. Me parece que uno de los factores determinantes para reducir el desempleo es el acceso al crédito barato. Este ha sido uno de los pilares de la forma como en Costa Rica hemos reducido la desigualdad y la pobreza. Y a ese respecto quisiera traer al debate las iniciativas, las metodologías de desarrollo económico y de desarrollo económico local
que son bien conocidas en muchos países de América Latina y que permiten combinar en regiones como las costas de Costa Rica y las fronteras los elementos de orden ambiental, cultural y económico administrados desde el propio territorio. Creo que eso constituye una posibilidad muy interesante para el país. Yo creo que mientras no se haga una regulación, mientras no se garantice que los márgenes de ganancia que reciben los agricultores, los pequeños comerciantes, los industriales, etcétera, no se regulen, creo que no hay mucho futuro para el emprendedurismo y para la pequeña y mediana empresa. Solamente vamos a terminar siendo posiblemente empleados. Bien, llegamos al final de este primer bloque, tenemos que hacer una pausa comercial y en la segunda parte tenemos las otras dos preguntas y también otro segmento en el que los precandidatos se preguntarán entre ellos. Así que quédese con nosotros aquí en Sobre la Mesa, ya regresamos. Volvemos a Sobre la Mesa en el debate con la precandidata y los precandidatos del Partido Acción Ciudadana. Le corresponde a don Juan Carlos Mendoza, a ver si me colaboran, gracias, sacar el tema. Infraestructura. Infraestructura. Doña Epsi, sí me ayuda por ahí, cuidado. Bien. La trocha y la concesión de la carretera San Ramón, para citar solo dos casos, son buenas muestras de la deuda que el país tiene en cuanto a infraestructura. El sistema está envuelto en una fórmula perversa de ineficiencia, ineficacia, corrupción e impunidad. Sin embargo, hay iniciativas que se han ido gestando con participación de la sociedad civil que exigen mayor incidencia de las comunidades, mayor compromiso de las empresas constructoras, una transformación del MOPT y una evaluación sobre la pertinencia del actual esquema concesionario. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su propuesta, don Juan Carlos, para que este esquema de respuesta sea transformado y sustente una política de Estado que equilibre el mercado con la democracia? Lo primero que tenemos que saber es que sí se puede hacer obra pública en el país, que sí hay recursos para hacer esa obra pública y que se requiere planificación, se requiere despolitización y se requiere pues darle eficiencia a los entes encargados de ello. Y definitivamente nos han metido en la cabeza que la única manera de hacer eso es vía concesión. Ese fue, digamos, el paradigma que se estableció en este país y un paradigma absolutamente fracasado con una ley inoperante totalmente y que solo ha permitido la corrupción y solo ha permitido pues que unos pocos realmente hagan clavos de oro. Nuestra propuesta es muy concreta. Lo primero, tenemos que reestructurar al MOPT, dejar al MOPT como ente rector y fiscalizador. Estamos planteando el cierre del CONAVE, estamos planteando el cierre de los distintos consejos que están en el MOPT. Creemos que esos consejos vienen generando una duplicidad de funciones, no existe la posibilidad de dirección ni política ni técnica en el MOPT y que es necesario, sí, crear una nueva institución, una institución autónoma, una institución despolitizada, una institución que pueda generar una planificación de corto, mediano y largo plazo de todas las obras de infraestructura que hay que desarrollar en el país. El Instituto Nacional de Infraestructura Pública necesariamente pasa por no solo hacer carreteras, que son muy necesarias y urgentes en el país. Tenemos 30 años en que no se hacen obras públicas de importancia. Los puentes son de los años 50 y 60 y en cualquier momento se pueden seguir cayendo, como ya ha sucedido la tragedia en el caso de Turruares. Es necesario volver a desarrollar esa obra pública, pero también veamos cómo están las escuelas, cómo están los colegios, cómo están los hospitales, cómo están las cárceles del país. El reto es inmenso y el reto entonces pasa por una nueva cultura institucional, pasa por esa despolitización y pasa por empezar a cruzar pues los dineros que sí existen y que se pueden eficientemente utilizar. Según el estudio del Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, solamente con el impuesto que se recauda por concepto de combustibles, si se aplicara de una forma planificada, se puede reconstruir la red vial nacional en 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Hemos llegado al colmo de la mediocridad de que el gran plan de infraestructura del gobierno se llama Cero Huecos, ¿verdad? Y
lo vienen a utilizar en años electorales como este en el que estamos, y entonces la gente se pone contenta porque le taparon el hueco. No, tenemos que darnos el lugar como costarricenses, saber que sí se puede desarrollar obra pública, saber que sí podemos tener las carreteras que nos merecemos, pero darles mantenimiento en los tiempos que hay que darles. Es mucho más barato, uno gasta $1 manteniendo una obra que está en buen estado, mientras que gasta 8 si lo que viene es a reconstruir toda esa carretera. ¿Más propuestas? Yo quisiera plantear que, si bien pareciera interesante el tema de la creación de una institución autónoma, eso requeriría un proceso de ley que durante 4 años no tendríamos el instituto de una institución encargada de la obra pública en este país. Y me parece que lo que necesitamos son respuestas realmente que impliquen que desde el día 1 se puedan hacer las transformaciones que se requieren. Y ahí, evidentemente, con los recursos que ya canaliza el Estado, se puede hacer un plan nacional de inversiones. Y se puede definitivamente hacer una serie de acciones desde ese plan nacional de inversiones, priorizando en la red nacional y teniendo una perspectiva de que no, la red vial nacional, de que no es del centro para afuera, sino pensando de nuevo en el tema productivo que le permita a los pequeños y medianos productores rurales efectivamente tener las condiciones para el crecimiento. Lo que pasa es que la institucionalidad que tenemos ahora no te va a permitir hacer ese desarrollo. Yo creo que sí está totalmente colapsada. Yo creo que sí se puede, y ya sabemos cómo ha funcionado la Asamblea Legislativa. Sería engañarnos decir que vamos a tener una institucionalidad que requiere 38 votos, que requiere un proceso interno de acuerdo entre partidos políticos, y eso no nos podemos comprometer como partido. Son los acuerdos que como país requerimos, yo creo que en esos grandes temas. Yo creo, y con esto termino, que nosotros lo que tenemos que hacer como partido es realmente establecer el plan, las prioridades, los controles a la concesión de obra pública. Es que seguir diciendo que concesión de obra pública y resignarnos a que todo lo concesionado se van a robar la plata es renunciar al rol también del Estado de control. Si se transparentan las contrataciones, si se pone al alcance de los ciudadanos y ciudadanas la información, si entendemos que la inversión de obra pública y los recursos que ya existen, por ejemplo, en la Dirección de Infraestructura Educativa del MOP, se ejecutan en coordinación con las municipalidades, definitivamente que vamos a tener en un periodo de 4 años una respuesta concreta a la ciudadanía costarricense. Uno de los temas en donde no debería de haber ninguna polémica es que la mayor parte de la red vial nacional es local, y allí el papel de los gobiernos locales, de las municipalidades en la administración y la construcción de esos caminos que son tan importantes para la reactivación del mercado interno me parece fundamental. Las municipalidades en otros momentos han sido excelentes ejecutoras de obra pública, y creo que dándole las condiciones necesarias podrían hacerlo con un segundo piso de ventaja, y es que podrían activar a las empresas constructoras de las propias regiones. Esto genera trabajo local, hace que la gente se involucre, activa a las comunidades y mejora la participación de estas en las redes de producción que son tan importantes. Puentes, carreteras, constituyen el camino para mejorar mucha de la competitividad de nuestras productoras y productores. Bien, hay un asunto que no debemos olvidar, porque el problema es estructural. De cada 100 colones que gasta el gobierno de Costa Rica en su presupuesto, solamente 5 colones, 20 van para obras de infraestructura, llámense escuelas, puentes, caminos, etc. Por otra parte, hay una ineficiencia bárbara. Hace unos días la Contraloría hablaba de que habían más de 3.000 millones de dólares que incluso nosotros como diputados aprobamos hace más de 4 años y que no se han ejecutado. Es decir, hay una gran ineficiencia. 7.000 millones de dólares en préstamos que no se han ejecutado. Pero esos otros 4.000 son de otra cosa, son de obras como el muelle privado y otros. Pero digamos, lo que tiene que administrar el gobierno son aproximadamente 3.000 millones de dólares que ha sido incapaz de poner a funcionar. El otro tema, y que ya lo planteaba parcialmente don Luis Guillermo, es que no se nos debe olvidar que en Costa Rica hay 35.000 kilómetros en caminos y carreteras, de los cuales se dice que a lo sumo 400 pueden ser dados en concesión de obra pública. Yo fui uno de los que voté en contra de esa reforma, que fue desastrosa. Creo que la concesión no es mala en sí mismo, hay que reformarla de nuevo.
En el planteamiento del PAC se considera para obras magnas como, qué sé yo, un metro, donde el inversionista traiga el capital, el conocimiento y el riesgo, pero aquí no sucede. Y también es muy importante, yo creo, la concesión como un gran mecanismo para usar el ahorro nacional. Solamente las pensiones complementarias representan más de 5.000 millones de dólares que podrían usarse, por ejemplo, en carreteras como esta, San José, San Ramón, en donde con tarifas racionales, no abusivas ni corruptas, pueda ganar considerablemente el ahorro nacional y los pensionados. El problema, Ronald, es que no podemos partir de que el Estado lo único que tiene que hacer es administrar las concesiones. Yo creo que ese es el cambio que hay que hacer. Debemos de volver a tener un brazo ejecutor que pueda efectivamente poner al país a construir. Y ojo con usar los fondos de pensiones para algunas cosas que pueden terminar con ese fondo. Vamos a durar 5 años o 10 años. Yo creo que la voluntad política hay que lograrla. Y con yo creo que no hay mejor negocio para las pensiones que lo que son monopolios cautivos, y uno de ellos son las carreteras. Sí, por favor, me le pasan a don Guillermo el último tema, la última pregunta. Reactivación económica. Reactivación económica. Gracias, doña Epsi. En los 2 últimos gobiernos se ha puesto en vigencia el discurso de promover la micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica internacional, el turismo, por ejemplo, ha caído fuertemente y en la práctica el gobierno y la banca protegen a las cadenas internacionales de turismo. ¿Cuál es su propuesta, don Luis Guillermo, para apoyar los esfuerzos que están haciendo las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para mantenerse en el mercado? ¿Y cómo lograr que la banca de desarrollo realmente se comprometa con ellas? Sí, una de las mayores estafas que hemos tenido en la retórica gubernamental de los últimos años es de la banca de desarrollo. Una banca que está supuestamente a disposición de las empresas pequeñas, medianas y grandes, pero que al final solo termina satisfaciendo a estas últimas. A mí me parece que una parte importante de la reactivación económica sin duda pasa por las pequeñas y medianas empresas que en todos los países capitalistas más desarrollados generan cerca del 85% de la riqueza de estos países, pero que en el caso costarricense se han visto limitadas severamente por las políticas de un sistema que no las favorece. Claramente tenemos un modelo productivo que, lejos de favorecer al empresariado nacional, tanto el que se encarga de vincularse al mercado interno, que está muy desenganchado de la propuesta de desarrollo, como a los que están vinculados al mercado externo, es que les ha limitado sus posibilidades. Y esto pasa otra vez por los temas de crédito, pasa otra vez por los temas de capacitación, pasa por los temas de activación de la economía en el espacio local. A mí me parece que uno de los temas que más nos ha afectado últimamente es política monetaria, por ejemplo. El hecho de que se haya apreciado el colón ha hecho que nuestros exportadores, como lo saben algunos de nuestros propios compañeros, como Ronald, que es uno de los exportadores que se ven afectados por estas políticas, no tengan posibilidades de beneficiarse de esa actividad que teóricamente era promovida por el propio sistema. Hoy tenemos una cantidad importante de empresarios costarricenses, empresarias costarricenses que habían estado vinculadas al mercado internacional, que ven cómo sus ganancias se esfuman y se pone en grave riesgo su patrimonio. La propuesta es nuevamente cambiar la lógica que ha imperado en el modelo y encender el segundo motor de la economía nacional. Si lográramos hacer eso, vamos a lograr encadenamientos productivos mayores, la producción nacional va a ser mucho más intensa y con eso vamos a darle empleo de buena calidad a muchas más personas. Yo creo que la experiencia nacional ha sido que cuando se generan condiciones económicas adecuadas por vía del mercado interno, la generación de empleo y de beneficio para la mayor parte de las personas se mejora notablemente, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, como partido y en lo personal, estamos de acuerdo en que debe mantenerse una inversión extranjera importante y que debe estimularse la venida a Costa Rica de inversión extranjera, pero esta no debería de hacerse esta invitación, no debe hacerse en detrimento de ese segundo motor de la economía nacional. La reactivación económica pasa en suma por el fortalecimiento de las empresas que están vinculadas al mercado interno. Yo quisiera tal vez plantear el tema de un sector que es fundamental en la reactivación económica y que tiene que ver justamente con la redistribución de la riqueza en nuestro país.
y es el sector rural agroalimentario. Definitivamente muchas veces cuando pensamos en empresas, pensamos en otra cosa diferente a ese sector rural que está generando riqueza. Y ahí hay que hacer una inversión concreta en materia de acciones afirmativas para el crédito de mujeres productoras. A mí me parece que hay que empezar de manera clara a diferenciar en tasas de interés, a facilitar procesos, a generar fondos de garantía para que los pequeños productores rurales tengan posibilidad, a pensar de nuevo en los seguros de cosecha, una serie de condiciones que le permitan a ese sector efectivamente empezar a desarrollarse. Y finalmente creo que este sector además ha hecho un esfuerzo en el último tiempo, de nuevo, y estoy hablando ahora del agroalimentario, de crear un espacio de concertación que es el Consejo Nacional Agroalimentario, que permite ir identificando las propuestas desde ellos mismos, desde sus propias necesidades, y que el Estado costarricense lo que tiene que hacer es generar esos canales que le permitan a ese sector empezar a ser una prioridad en el desarrollo nacional. Creo que si no miramos el sector agroalimentario, si no empezamos a pensar en cómo aumentar las cadenas de valor en ese sector específico, realmente vamos a seguir pensando en un crecimiento económico concentrado y en un empobrecimiento de los sectores rurales. Y es que Costa Rica ha venido con una política única de firmar y firmar acuerdos de libre comercio y no se ha preocupado por la administración del comercio. No se ha preocupado tanto por el mercado interno, pero tampoco se ha preocupado por desarrollar mejor los mercados regionales. Bueno, cómo realmente se da el aprovechamiento que puedan tener algunos de estos instrumentos. Yo planteo que el Ministerio de Comercio Exterior hay que convertirlo totalmente y tiene que ser un ministerio de administración del comercio. La prioridad, después de la firma de muchísimos tratados, tiene que ser cómo se genera la mejora regulatoria, cómo se genera el intercambio entre los distintos ministerios para darle las herramientas a las personas para sacarle provecho en lo que se puede a estos instrumentos y también para minimizar y compensar a sectores que definitivamente son desfavorecidos y se están viendo violentados. Con respecto a lo que es banca de desarrollo, el tema y el tema que ha venido retrasando esta discusión eternamente es el tema de la supervisión diferenciada, porque venimos con estándares que no se ajustan de Basilea y demás, que no se ajustan a la regulación de este tipo de crédito. Y ahí es importante generar un diálogo con las entidades financieras, la SUGEF en particular, para decirles, bueno, necesitamos esa supervisión diferenciada. Recientemente el último dictamen de la Comisión también dicen que no se puede aplicar exactamente. Se tiene que generar esa supervisión diferenciada sabiendo que el crédito de desarrollo es de la mejor paga que existe. La gente que está desarrollando un negocio es buena paga y es necesario, eso sí, generarle esa diferenciación que sea efectiva y que urge, y no podemos seguir 12 años más discutiendo de un tema que debe estar zanjado ya. El mercado interno en Costa Rica o en cualquier país del mundo es el mercado natural de la micro, pequeña y mediana empresa. Y aquí todos los datos de los últimos años nos llevan a la desaparición precisamente de esos sectores. Según datos, un corte que hizo, por ejemplo, el Estado de la Nación, de cada 10 empresas que exportaban, 10 años después, 7 habían desaparecido, básicamente pequeñas, medianas y micro. Igual, en otros datos de la OIT, pasamos de ser el primer lugar en América Latina en relación patronos, trabajadores, a pasar a ser el segundo de atrás para adelante. Y uno ve un proceso permanente de desaparición, porque el problema es que lo importante de la reactivación económica es que se dé fundamentalmente en los sectores que generan más empleo. Y esos son la agricultura, la agroindustria, la industria tradicional, etcétera, porque la industria zona franca no solo tiene, digamos, un aporte muy bajo en impuestos, sino que además el valor agregado nacional es muy bajo. Ya vimos los empleos, es como de un 15%. Entonces estamos despreciando nuestras propias actividades y además no estamos haciendo nada en regular, insisto, los márgenes de intermediación ante no solo una apertura exagerada, sino también un proceso interno de concentración que ha llevado solamente en el último año a que desaparecieran el 4% del mercado de los pequeños comerciantes pasó a las grandes cadenas
comercializadoras. Bien, hemos planteado 4 temas, preguntas para 4 temas. Estos fueron, se nos quedaron más bien por fuera, medio ambiente y drogas, que fueron los que quedaron ahí en la pecera, como le decimos nosotros. Vamos a ir a hacer una pausa y volvemos con la segunda parte de este debate conversatorio entre los precandidatos del PAC. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este debate, en este programa especial que estamos desarrollando con la precandidata y los precandidatos del PAC. En el bloque anterior, las preguntas, como ustedes vieron, ya estaban preparadas, fueron preparadas de antemano por el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Sin embargo, en este segmento son los precandidatos y la precandidata las que ya traen las preguntas preparadas y son ellos mismos quienes van a realizarse preguntas. Ya el orden de intervención, como se anunció, fue acordado en una reunión previa, de forma tal que la dinámica en este momento va a ser que quien pregunta tendrá 1 minuto para formular precisamente el cuestionamiento, quien contesta tendrá 2 minutos para responder y habrá una réplica de 1 minuto para acabar entre ambos, correcto, para acabar este intercambio. Empezamos con don Ronald Solís, quien le dirige una pregunta a don Juan Carlos Mendoza. Bueno, don Juan Carlos, usted fue la persona que obtuvo más miembros dentro de la asamblea del partido y eso le dio un poder particular, lo cual llevó a que la mayoría de miembros de los cuerpos más importantes administrativos del PAC, como Consejo Económico, ya se me olvidó el nombre, el Comité Ejecutivo Nacional y otros, pues en realidad la mayoría de la gente sea muy afín a usted. Nosotros acordamos en una reunión como candidatos dedicar un importante esfuerzo para publicitar esta convención. Falta semana y media o menos de semana y media, uno llega a los campos, nadie sabe nada cuándo es la convención, cómo es la votación. El PAC hasta el momento ha hecho absolutamente nada en difundir a nivel nacional esta convención y sus características y sus candidatos. Y yo creo que eso debilita muchísimo las perspectivas que tiene la gente del PAC. Bueno, don Ronald, sin duda el Movimiento Esperanza pues ha tenido un amplio apoyo dentro del partido y eso pues realmente estamos muy satisfechos por ello. Hemos visto también ahora a nivel de la convención pues que tenemos toda una estructura muy fuerte y sólida a lo ancho y largo del país. Yo creo que eso es positivo, pero definitivamente hay que hacer un esfuerzo desde el partido. Tal vez usted no lo ha visto, bueno, ya surgió la página elijamoscambiar.com, que es una iniciativa del partido. Ya están circulando, don Ronald, cuñas de radio con un llamado a votar para este 21 de julio. Aprovecho para invitar a todos los televidentes que este 21 de julio puedan participar. Se está haciendo un trabajo también donde va a salir, según tengo entendido, la última semana, alguna pauta en televisión. Creo que es importantísimo que el partido haga todos los esfuerzos porque este es un momento crucial para el partido. Es un momento donde le estamos diciendo por primera vez en la historia a los y las costarricenses, ustedes pueden elegir al próximo candidato del Partido de Acción Ciudadana, la primera convención abierta. Claro que uno quisiera pues tener todavía mayor difusión. Yo creo que el partido en un periodo pues bastante estrecho ha hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo positivo. Es página, es cuñas radiales, es pauta en televisión y creo que ese es el camino correcto. Evidentemente los tiempos, en buena parte por las apelaciones que se presentaron en el periodo anterior, los tiempos se nos estrecharon. Nos pusimos en un momento donde el tiempo realmente está limitado, pero definitivamente no ha sido ni por mi grupo ni mi tendencia que eso se estrechó. Sí fueron otros procesos de apelaciones continuas los que lamentablemente atrasaron el proceso, pero yo creo que estamos en buen camino. Estamos en un camino donde este 21 de julio alguno de nosotros será el candidato y lo importante después de esa fecha es que vayamos unidos todos apoyando a quien resulte ganador.
Don Ronald, un minuto para su réplica. Bueno, hace un mes nos reunimos los precandidatos y definimos, nos informaron que habían más de 500 millones de los cuales podíamos disponer de unos 200 a 300 para este proceso. Eso fue lo que acordamos. Nunca se informó nada contrario, No, pero lo que ha habido es una información, qué sé yo. Hasta esta semana empezó una información en emisoras AM. Nadie ha visto una página en un periódico nacional o en una emisora importante. Uno llega, visita, no, pero no, es que eso no es austero. Eso yo creo que tiene. Yo quisiera saber qué intención interna hay en que la gente no sepa que va a haber una convención del PAC, ni cómo es el tema de abierto, qué requisitos necesita la gente para votar, que es ninguno, nada más tener su cédula, pero uno visita los campos y ciudades y la gente no sabe. Pues, de invitar a toda la gente a participar. Ojalá estos 8 días y poquito más de 8 días sean suficientes para que realmente el PAC dé una difusión como lo merece el partido y el país. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Don Luis Guillermo le formula la pregunta a doña Epsi Campbell. Sí, pensando en el país, en el resto del país y no solo en el PAC, hay miles de familias costarricenses, Epsi, como sabes, que viven en precario en áreas protegidas y de conservación. Son familias campesinas, muchas de ellas que han vivido varias generaciones en esos territorios, que se convirtieron posteriormente en parques nacionales o en zonas, reservas de diferente tipo. ¿Cuáles serían tus ideas para atender a esas poblaciones que están allí y que han tenido una larga presencia en esas zonas, que podrían ser rápidamente desalojadas a tenor de lo que establece la ley, pero que tienen ya derechos adquiridos y una expectativa de vida muy vinculada a las zonas en donde viven? Yo quisiera, además de agradecerte la pregunta, quisiera referirme a un caso específico de esas poblaciones, justamente porque soy descendiente de afrodescendientes que efectivamente están alojados en las zonas costeras de la provincia de Limón, con derechos históricos y con derechos propios, porque es más, esos parques nacionales existen porque esas poblaciones están allí y no es al revés, no son las responsables de ningún proceso de depredación. Y efectivamente muchas de las veces no solamente han sido ya desalojadas, sino que ahora en este nuevo proceso en donde se cree que la gente es un estorbo para el ambiente, se quiere negar los derechos. Ahí hay un esfuerzo extraordinario. A mí me parece que este país, en materia de las poblaciones afrodescendientes en las zonas costeras, debe aplicar el convenio 169. Hay unos derechos históricos como pueblos tribales sobre esas tierras, y más bien, en lugar de ponerlas en una situación de desprotección total, debe de darse el derecho, garantizar ese derecho, porque efectivamente eso, el arraigo que existe de las propias comunidades a esos territorios es un arraigo que permite cultura, desarrollo económico, desarrollo social, y a mí me parece totalmente impertinente tratar de contraponer el tema de la lógica de la protección ambiental sobre la lógica y los derechos de los pueblos, que además son los mayores protectores de esas áreas. Yo terminaría diciendo que de todos modos allí, y eso me parece que es una de las cosas más maravillosas que el Partido Acción Ciudadana tiene que celebrar, esas mismas comunidades están haciendo las propuestas al gobierno de la República pensando en las dos cosas, pensando en la protección del ambiente, pero pensando en su propia sobrevivencia y en sus propios derechos para ellos y para las generaciones que siguen. Don Luis Guillermo, su réplica. Bueno, yo quise traer a cuenta este tema porque me parece que deberíamos de hablar de él más. Es decir, ahí no solamente en las zonas costeras, sino también en las zonas como la península de Osa, una cantidad inmensa de familias costarricenses que viven en precario, es decir, no tienen posesión de la tierra en la que están, y nosotros deberíamos de resolver de una vez cuál es el estatus que van a tener para poder continuar desarrollando sus actividades de vida, porque en efecto esto pasa por una administración muy cuidadosa de las zonas de contención y de los espacios que están alrededor de los parques, pero no podemos tampoco ignorar el hecho de que también hay poblaciones
como las indígenas y los afrodescendientes, que están también ocupando esos temas. Entonces quisiera que nos convirtiéramos, y esta es una invitación más abierta, en la voz de quienes no tienen voz, que son los campesinos, miles de familias de campesinas y campesinos costarricenses que están allí y que deben y a quienes debemos una respuesta desde la política pública en el tema de su supervivencia. Continuamos con la siguiente pregunta. Don Juan Carlos Mendoza le pregunta a don Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo, con la amplia experiencia que tenés en política exterior, quisiera que te refirieras, bueno, cómo nos relacionamos con Centroamérica, con una región en la que Costa Rica definitivamente está situada y tiene una serie de intereses, pero más allá, cómo nos relacionamos con una América Latina que cada vez se va transformando más y genera polos de poder también importantes de considerar, y cómo definitivamente nos relacionamos con dos potencias como lo es Estados Unidos y como lo es China, que cada vez pues siguen teniendo una gran injerencia y otra tiene cada vez más injerencia en la política nacional. Me interesaría mucho conocer tus opiniones al respecto. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es un tema importante de la política internacional. No siempre se debate en estos espacios y es importante discutir sobre este. Ha costado mucho convencer a las y los costarricenses sobre la importancia que tiene la región de la cual formamos parte. Y es una importancia que no solamente es geopolítica, eso de sobra es así, pero también es económica. Ahora que hablábamos de la reactivación, nosotros solo a Nicaragua le vendemos cerca de 700 millones de dólares todos los años en distintos tipos de productos, mientras que a China, la gran China, le vendemos 1.000, pero con valores agregados muy distintos. Al mercado común centroamericano, nuestros valores agregados, las cadenas de producción, suman más del 35%, mientras que a China solo el 17%, porque son un solo producto fruto de trabajo en las transnacionales. Entonces es muy importante ese mercado para nosotros, nos ha salvado ya varias veces en momentos de crisis y además constituye Centroamérica el espacio geopolítico natural para Costa Rica. Nosotros debemos de construir un entorno regional centroamericano en donde tomemos la iniciativa. Costa Rica no tiene por qué quedarse atrás, asumiendo la responsabilidad que le compete en una Centroamérica que desde el Darién hasta el Petén constituye una unidad de desarrollo importante para nosotros y un polo de crecimiento y de solidaridad esencial. Nosotros desgraciadamente, Juan Carlos, como lo sabes bien, hemos dado la espalda al resto de América Latina. Ha costado mucho que Costa Rica se vincule particularmente con la zona sudamericana. Ha sido mejor la relación con el norte que con el sur, pero en estos momentos el sur de América Latina le da una serie de indicaciones importantes sobre nuevos modelos de desarrollo a la región. Creo que debe potenciarse ese vínculo. Y por supuesto que el diálogo tiene también que ser con el norte, con los países como Estados Unidos, pero allí Brasil, China y también los países de la cuenca del Pacífico, a los cuales Costa Rica podría acceder por su vocación en esa zona, constituyen actores internacionales de primer orden a los que debemos llegarles con creatividad y con autonomía. Su réplica, don Juan Carlos. Sí, me parece fundamental, Luis Guillermo, en este último punto que he tocado, bueno, cómo nos podemos relacionar mejor con la región, tanto la centroamericana como con Sudamérica, para poder entonces relacionarnos desde otro punto con las grandes potencias. Porque sí, digamos, yo lamento pues que la relación con las grandes potencias solo la hemos desarrollado bilateralmente y evidentemente frente a esas potencias pues perdemos grados de autonomía, perdemos grados de soberanía, perdemos capacidad efectiva de decir esto es lo nuestro, queremos defender así nuestros intereses tanto en lo económico, en lo político, en los derechos humanos. Y creo que debemos de tener una voz más fuerte en ese sentido y para eso es fundamental y esencial esas relaciones en la región centroamericana y en la región latinoamericana. Bien, la última pregunta se la formula doña Epsi Campbell a don Ronald Solís. Don Ronald, usted sabe que nuestro partido decidió hace 4 años romper el tope de gasto en las campañas políticas. Y accedimos a una cantidad de recursos extraordinaria y nunca antes en la historia de nuestro partido se gastó tanta plata. Y sin embargo los resultados en términos de renovación de estructuras y esta misma convención se han retrasado los procesos y la cantidad de dinero que se ha gastado no es conteste con los resultados que tenemos. ¿Estaría usted dispuesto a que volviéramos en el PAC
a autoimponernos un límite de gasto en las campañas políticas, además pensando en que este país está gastando unos montos exagerados o pretende gastar montos exagerados en la campaña política. Y no estoy hablando del 0.11%. Estaría dispuesto a que volviéramos a hablar de la posibilidad de que nos pusiéramos el 0.08% y empezar a ser más eficientes en el gasto interno de nuestro partido en campañas políticas. Don Ronald. Por supuesto, doña Epsi, muchas gracias por la pregunta. En el PAC siempre hemos estado interesados en que el aporte del Estado sea lo menor posible. Cuando yo salí de diputado, en ese año que prácticamente quedó empatado entre don Otón y don Óscar Arias, el PAC gastó 1.600 millones y Liberación gastó más de 7.000 millones. Más otras contribuciones y otros aportes que sabrá Dios cómo se pueden haber dado, o de medios de comunicación. Eso demuestra que no se necesita mucho aporte del Estado. Y esa es la política del PAC. Ahora, ¿cuál es el asunto? El aporte del Estado es fundamental porque el aporte del Estado es democracia. El aporte del Estado es la forma más transparente que puede tener un sistema democrático, los partidos políticos, los grupos interesados en participar, para lograr fortalecer esa democracia. Y ese fue un logro histórico de Costa Rica maravilloso. En los años 60 y 70, mientras en algunos países, para poner un ejemplo extremo, no le permitían y hasta asesinaban, por ejemplo, a los que pensaban diferente, como eran los socialistas o los comunistas, pues en Costa Rica no solo se les permitía participar, sino que se les daba deuda política. Y eso tal vez llevó a que el país nunca tuviera esos niveles de violencia que se tuvo en otros países, porque hubo canales de negociación, canales de acuerdo, de diálogo, que son propios de la democracia. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo en eso, pero creo que dentro del partido también hay que hacer grandes cambios, porque no solo debemos recibir menos, pero debemos de gastar mucho mejor, y además plantear el enfoque como un enfoque de fortalecimiento de democracia y de participación del partido, de incorporación de todos los sectores, porque si eso no se logra, cuando no hay unidad, no hay plata que alcance para hacer las cosas bien hechas. Sí, efectivamente, yo creo que es una discusión a la que tenemos que volver, porque se rompió la lógica aquella de aquellos que participaron en los debates y decían que si teníamos más plata íbamos a poder competir en igualdad de condiciones, y que eso iba a hacer que nuestros resultados electorales fueran mucho mejores, porque las dificultades que estábamos enfrentando eran de tipo financiero. Y yo creo que de verdad lo que nos ha demostrado es que no necesariamente más dinero genera más eficiencia, y que no necesariamente crecer en burocracia interna y no tener una perspectiva de largo plazo nos permite además ser un ejemplo. Así que no solamente en gastos de campaña, sino en un endurecimiento de los marcos de comportamiento de los propios autoridades del partido y de los funcionarios y funcionarias que llegan al gobierno de la República a través del PAC, creo que son discusiones que debemos de poner y fortalecer dentro del partido. Bueno, les agradezco a los cuatro por estar en este programa y por haber participado en este segmento. Tenemos que ir a una pausa. Antes de irnos, les recuerdo que este programa es un programa especial en el cual todavía quedan 2 segmentos más. Afortunadamente el canal tuvo la deferencia de facilitarnos más tiempo, de forma tal que regresaremos con un mensaje final de parte de cada uno de ustedes y después el análisis ciudadano. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos conversando con la precandidata y los precandidatos del Partido Acción Ciudadana, quienes nos han hecho la solicitud de que abramos este espacio precisamente de cara al proceso de convención interna que tienen en el partido. En este último segmento vamos a darle la palabra a cada uno de ustedes para que tengan la oportunidad de despedirse y hacer un cierre. Empezamos con don Juan Carlos Mendoza. Agradeciendo el espacio de la Universidad de Costa Rica, que sin duda es importantísimo para poder comunicarnos con las y los costarricenses. Yo nací en el Partido de Acción Ciudadana
pasé de ser una persona totalmente desencantada con la política a enterarme y a realmente decidir que en este país tenemos que asumir un papel protagónico, tenemos que asumir la política en nuestras manos, tenemos que dejarles la cancha libre a quienes vienen ostentando el poder, vienen concentrando el poder político, vienen concentrando el poder económico, y es necesario que hagamos una transformación fuerte en este país, esa transformación para un crecimiento con desarrollo y una distribución de la riqueza, para un desarrollo donde realmente exista un desarrollo sostenible, donde realmente existan un desarrollo de la infraestructura de este país, donde aseguremos las pensiones, el acceso a la salud de las futuras generaciones, no solo de lo que se va a tomar las decisiones en el 2014-2018. Tenemos que volver a pensar en el largo plazo, tenemos que volver a planificar, tenemos que ordenar el territorio. Son muchos los retos que tenemos y esos retos no los va a lograr una sola persona. Se logran con liderazgos colectivos, se logran reconceptualizando, renovando totalmente la política, se logran incorporando a las comunidades, a las poblaciones, a la sociedad en estos procesos. Por lo mismo soy partidario de un proceso de coalición, estamos haciendo los últimos esfuerzos para poder concretarlo en estos días, pero me parece fundamental el que independientemente de ese resultado logremos unir este país, logremos entender que Costa Rica no va a cambiar si nosotros no hacemos historia, si nosotros no asumimos la historia en nuestras manos, si no asumimos los destinos de este país. Por eso la invitación es a que participen el 21 de julio y a que hagamos historia. Don Luis Guillermo, 2 minutos. Yo también agradezco al CIEP y al Canal 15 esta oportunidad para conversar con ustedes. Siento que esta es el inicio de un proceso que culminará en el 2014, pero que continuará después en un ejercicio por rescatar a la democracia. Costa Rica está secuestrada por la corrupción, está secuestrada por los privilegios, está secuestrada por la pobreza y la desigualdad, y nos llama a que la rescatemos, nos llama a que, convocados por ella, hagamos los esfuerzos más grandes, más decididos, por construir una patria justa, una patria en donde todos y todas quepamos. El ejercicio del día 21, en donde pueden participar todas las personas que nos miran, todas las personas que lo deseen solo con la cédula de identidad, es una buena forma de contribuir al rescate de Costa Rica. Nosotros no podemos dejar que quienes han malgobernado a este país durante casi 8 años continúen haciéndolo. Y continúen haciéndolo porque quieren lucrar con los recursos de la mayoría, con el bien común de todas y todos nosotros. Creo en ese sentido que no es pequeña la responsabilidad que tenemos. Al pedirle su apoyo, al pedirle su voto, para mí y para el Partido Acción Ciudadana, lo hago con humildad, con reconocimiento de que esta es una responsabilidad que va mucho más allá de las capacidades individuales. Esto nos atañe a todas, nos atañe a todos. Somos una familia que tiene que unirse en torno a este objetivo, a esta causa común superior que se llama Costa Rica. Costa Rica está secuestrada por el miedo, está secuestrada por la violencia y está secuestrada por la desesperanza. Hay que rescatarla. Hagámoslo con un sentido alegre, con un sentido patriótico, pero lúcido. La lucidez que nos dice que sí es posible vivir en un país mejor, con una política más decente, sin corrupción y con condiciones de mejor vida para todas y todos. Sí, muchas gracias. Doña Epsi, su despedida. Yo quiero aprovechar para agradecerle a la gente que nos ha acompañado el día de hoy, agradecerle a este canal, pero fundamentalmente pedirle a la población costarricense que se sume a una cruzada de transformación nacional. Decirle que es posible, que nosotros vamos por un gobierno decente, un gobierno que se centre en instituciones eficientes y que su objetivo sea satisfacer las necesidades de la gente. Sabemos que efectivamente hay muchísimas cosas por hacer. El Partido Acción Ciudadana reconoce que ha cometido errores y de esos errores ha aprendido y ha acumulado una experiencia impresionante para el desafío que tenemos de gobernar a partir de mayo del año entrante. Hemos tenido aciertos y unas importantes fortalezas. Tenemos que recurrir a la mayor reserva de personas de este país que nos garanticen que efectivamente
podemos construir una nueva mayoría en la cual el Estado costarricense se centre en los derechos de cada una y cada uno de los que vivimos en este país. Yo quiero pedirles a ustedes que vayan a votar y quiero solicitarles que, a pesar del enojo, el enojo que se entiende, el enojo de don Jorge hoy cuando salía de un programa de radio y gritaba casi que ahogado porque aumenta el alquiler, porque aumenta todo y no siente respuesta, que la única posibilidad que tenemos nosotros y nosotras es fortalecer el pivote de la participación ciudadana, es buscar efectivamente esas oportunidades. Solo tenemos dos oportunidades, solo tenemos dos opciones. O seguimos en lo mismo y empeoramos, o cambiamos para mejorar. Les invito a votar el próximo 21 de julio, voten en la casilla número 1, no se van a arrepentir y sumémonos a este proceso porque vamos a cambiar este país. Muchas gracias, doña Epsi. Don Ronald, para finalizar. Gracias. Los costarricenses, la mayoría de costarricenses, estamos viviendo uno de los peores momentos, yo pienso que de la historia reciente de los últimos 30 o 40 años. Tenemos una realidad en donde de cada 100 colones que gasta el gobierno central, 48 son prestados. Estamos ante una realidad donde están desapareciendo los empresarios nacionales, y citamos muchos, los productores agrícolas, etcétera, en donde está aumentando, muchos están trasladando a la economía informal, tanto trabajadores como pequeños productores, que en pocos años se ha visto engrosada en más de 300,000 personas ese sector. El empleo, pasamos de ser un país con el más bajo desempleo de América Latina, del 4,5%, al 10,5%, 11%, son muchos cientos de miles de costarricenses. El subempleo pasó del 8 al 11%. Subempleo es que una persona puede trabajar 8 horas, pero le dan trabajo 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, etc. Es decir, la situación es realmente delicada. Es una situación en donde no la va a resolver ningún gobierno en particular, ningún presidente, si no lo resolvemos entre todos. Es muy importante sentar en una mesa de vidrio con absoluta transparencia, poniendo todos estos datos y todo lo que está pasando en el país, también en tema de corrupción y otros campos, poner todo muy claro, sentar a sindicalistas, agricultores, cooperativistas, ambientalistas, agricultores, empresarios y políticos, a buscar, a analizar, a dialogar, y con una visión país, establezcamos un mecanismo permanente de diálogo, de negociación y de acuerdo. Solamente de esa forma podremos salir adelante, y con el apoyo y el aporte de cada ser individual costarricense. Si cada costarricense hacemos mejor las cosas en nuestra pequeña parcelita de vida, también estaremos construyendo un país mucho mejor si asumimos los derechos que tenemos, pero también las responsabilidades. Muchas gracias, don Ronald, y muchas gracias a ustedes 4 por habernos acompañado. Esperemos que no sea la única vez que estén por acá. Ya don Luis Guillermo estuvo en un programa de análisis, pero a todos a ustedes también, esperemos que en otra oportunidad pues puedan acompañarnos. A ustedes en casa les recuerdo que estamos con los precandidatos y la precandidata del PAC. Ahora vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el análisis, que en este caso no va a ser un análisis político, sino un análisis ciudadano. Hemos invitado a 2 personas y bueno, vamos a conocer las reacciones de parte de ella y de él. Ya regresamos, estamos sobre la mesa. Bien, iniciamos el cuarto segmento de este programa especial que hemos dedicado a conversar con la precandidata y los precandidatos del Partido Acción Ciudadana. Para continuar con el análisis, en este caso hemos invitado a 2 jóvenes con perfiles bastante refrescantes, nos gusta mucho tenerlos el día de hoy. En primera instancia presento a Ana Cristina Trejos, quien es cofundadora del capítulo Costa Rica de Techo para mi País.
y a Esteban Oviedo, quien es cofundador del Grupo Babel, un empresario tecnológico joven de Pérez Celedón. ¿Es así? Claro. Bueno, a los dos les agradezco mucho que nos acompañen. Vean, de una manera muy general, me gustaría conocer la reacción de ustedes. Empecemos tal vez con usted, Ana Cristina. ¿Qué le pareció la conversación, debate que acabamos de presenciar? Bueno, a mí me parece muy interesante en primer lugar que se siente de todas maneras ese poder de fracción, ese grupo, o sea, se siente que hay acuerdos. Creo que no es tan factible y ustedes como, bueno, dentro de la producción del programa me imagino que lo podrán decir, generar un debate de precandidatos con cualquier partido, ¿verdad? ¿Verdad? Con cualquier tendencia política en la cual sean personas accesibles, que estén dispuestas, ¿verdad?, a sacar su tiempo para precisamente dar a conocer cuáles son las ideas que ellos están proponiendo dentro de sus precandidaturas, bueno, aun cuando sean de una misma fracción. Aunque están en campaña, entonces digamos que andan con la banderita recolectando votos. Y aquí, bueno, ciertamente les abrimos un espacio. Esteban. Generalmente esa recolección de votos, ¿verdad? Yo no creo que se dé en estos espacios, ¿verdad? Pues sí les dan algún tipo de publicidad, pero tristemente más bien se dan en las comunidades, en todas estas zonas rurales, en todas estas zonas vulnerables de las que, pues obviamente todos los candidatos políticos hablan y mencionan en sus campañas. Pero yo creo que este tipo de espacios son fundamentales sobre todo para dirigirse pues a la ciudadanía que sí está queriendo informarse en este momento de cuáles son las tendencias. ¿Ustedes sienten que el debate, la conversación que tuvo o que acabamos de presenciar conecta con las necesidades, con las realidades, con el día a día de las personas? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo siento que el debate nos dejó cosas positivas y unas que tal vez nos dejaron cierto sinsabor, ¿verdad? Que me hubiera gustado. Empecemos por las positivas y después vamos con las Bueno, lo positivo es que se ve ideas compartidas a nivel de partido, ¿verdad? Como decía Cristina, se ve cómo comparten algunas ideas de corregir algunos problemas que están muy bien identificados. Y ahora sí voy a lo que me dejó un sinsabor, ¿verdad? No negativo, los puntos. Sí, lo que hubiera sido mejor, ¿verdad? Que tal vez las propuestas van muy por encima, ¿verdad? Tal vez por el punto en el que estamos, ¿verdad? De la campaña. Pero sí me hubiera gustado tal vez trabajar puntos más concretos, irnos más a la raíz, ¿verdad? Porque hablaron mucho de los problemas, ¿verdad? Y cómo meter presupuesto y cómo cortar y cómo mejorar la recaudación y cómo mejorar cosas, pero no nos vamos al problema raíz, ¿verdad? Que en este caso es... Que para mí, digamos, bueno, todo se une, ¿verdad? ¿Sí? Porque de todos los temas que se tocaron, para mí es importante ver cómo, por ejemplo, el tema de la reactivación económica, ¿verdad? Para mí debería de hablarse de las zonas rurales, cómo reactivar los núcleos, ¿verdad? En este país tenemos 81 cantones, si no me equivoco, 81 consejos municipales, o sea, eso nos da como 700 tomadores de decisiones, ¿verdad? Que no están haciendo, para mí, a mi criterio, que no están haciendo su tarea, ¿verdad? Deberían, en este momento tenemos un alto nivel de ingobernabilidad, ¿verdad? Y todo se lo achacamos al gobierno central. Y a la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Y a la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué está pasando con esos 700 tomadores de decisiones? ¿Verdad? ¿Quién le reclama algo? ¿Quién le dice al alcalde, usted no está haciendo su trabajo? ¿Verdad? Ahí me parece que, por ejemplo, hablaron temas por ejemplo, el tema ecológico, digamos, como que se está medioambital, ¿verdad? No fue planteado suficientemente. Exacto, pero fue precisamente parte de la misma idea. Y por otro lado, el tema del desempleo, ¿verdad? Entonces, si usted empieza a unir cabos, usted dice, bueno, hablaron también de OSA, por ejemplo, dieron un ejemplo de la si quieres sobre el tema de desempleo, hablemos ahorita porque sí me interesa conocer cuál es su criterio en relación con qué aspectos positivos vio y en qué aspectos se tuvo que haber profundizado un poquito más, Ana Cristina. Yo creo que por el tipo de espacio, ¿verdad? Yo veo como un aspecto positivo los temas que, bueno, ustedes mismos eligieron tocar. Sí comparto con vos que al final hubo muy poca profundidad en el tema de las soluciones concretas. O sea, obviamente cualquiera de ellos podría decir, incluso de nosotros, cualquier persona podría hablar de la crisis que está pasando en la caja. Como decías vos, cualquier persona puede enfocarse en los problemas. Todo el mundo sabe cuáles son las problemáticas que hay en obra pública, las problemáticas que hay concernientes a la caja, concernientes a la reactivación económica, etcétera. Pero no sé si es la dificultad del espacio o que generalmente en este tipo de espacios preelectorales la gente se concentra mucho en hablar por encima. Bueno, y yo creo que ya son expertos en este tipo de espacios. Exacto. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hablamos mucho de la caja, ¿verdad? Sí. De problemas de la caja, de administración, de recaudación, pero no hablamos de concientización de la gente, ¿verdad? No vemos el problema
raíz, como te decía, ¿verdad? Las largas filas, sí, todo el mundo se queja, pero no vemos que hay gente que va todos los días a la caja, como si fuera una pulpería, a pedir pastillas, ¿verdad? No vemos la educación que hay que darle a la población de que no se hace fila en emergencias, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que hay que atacar el problema raíz, no hay que empezar a criticar a doctores o falta de presupuesto. Hay un tema en particular que me gustaría que ustedes abordaran porque es bastante sensible a distintos grupos de población y es el tema del empleo. ¿Les parece a ustedes que lo propuesto, lo mencionado, está orientado en una dirección correcta? ¿O por el contrario también se queda en la superficie? Ana Cristina, empecemos. Yo creo que el diagnóstico del problema está y que el tema del subempleo, sobre todo, que se tocó bastante, ¿verdad? Y que está en crecimiento actualmente en nuestro país bastante, yo creo que sí es un tema muy importante de tocar. El tema es ahora realmente dónde está la solución a eso. ¿Quién va a encontrar a todo ese sector informal, como le dicen, ¿verdad? Que está creciendo, de trabajadores en tantos diferentes ámbitos para lograr que de alguna manera se pueda formalizar, se les puedan dar mejores condiciones, mejores garantías laborales a esta población y que esta población también, al ser económicamente activa, aporte a la economía nacional, ¿verdad? Entonces, como que se entiende cuál es el problema, volvemos a lo mismo, que hay un tema de subempleo que ahorita es bastante importante, pero no se están enfocando realmente en cómo, y yo creo que la gente ahora y todo el tiempo le hace falta escuchar cómo es que los candidatos o que las fracciones o que las tendencias dentro de estos partidos pretenden darle solución a esos problemas. Yo creo que en el único tema en el que se empezó a profundizar en eso fue, por ejemplo, en el tema de obra pública, ¿verdad? Que ya se empezaron a hacer dos propuestas y se vieron dos tendencias bien marcadas entre diferentes candidatos. Dos posiciones bien marcadas. Dos posiciones bien marcadas, pero en el tema de la reactivación económica y del empleo, que sí nos afecta a muchos, se pueden detectar bien las problemáticas, como vos decías, pero las soluciones concretas de cómo vamos a pasar de esa informalidad, ¿verdad?, a gradualmente tratar de ir integrando la economía formal a toda esa cantidad de trabajadores, no se tocó. Pues ibas a mencionar algo de reactivación económica. Sí, es que, parte del que tema... además me da mucha curiosidad precisamente por el sector del cual... Claro, sí, por ejemplo, se habló bueno, volviendo al tema del empleo, muy bien se apuntó el tema de las pymes, ¿verdad?, que son el motor generador de empleo no solo en Costa Rica, sino en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, en este momento, ser emprendedor es casi un acto heroico, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque paga igual, pagas la misma carga social, ¿verdad?, siendo una microempresa que si fueras una empresa grande, ¿verdad?, en este país. O sea, no hay ningún incentivo al emprendedor. Realmente, el tema del crédito, por ejemplo, también. Se habla mucho del crédito, ¿verdad?, el incentivo, ¿cómo se llama?, de la banca, ¿verdad?, la banca de desarrollo. Pero, ¿qué microempresario, qué pequeño empresario va a llegar con unos estados financieros que son uno de los requisitos primordiales, ¿verdad?, para que le den el crédito? Y por más que flexibilicemos los requisitos, ningún banco va a poner capital de riesgo en temas de servicios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué realmente está pasando? O sea, siento que no hay soluciones. O sea, el hecho de flexibilizar el crédito, perfecto, a muchos le ayudará, pero hay una gran parte de los empresarios que están quedando todavía sin percibir ninguna ayuda. Con el tema de la reactivación, yo siento que los núcleos rurales toman una parte importante acá. En el tema de OSA, por ejemplo, que lo tocaron, se ha hablado mucho de un aeropuerto en la zona sur, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se da? Se habló de que hay familias en la zona sur invadiendo zonas protegidas. No, pero póngale un aeropuerto y vea cómo corrige el desempleo y vea cómo corrige temas de turismo, de reactivación económica en esa zona. ¿Qué temas no colocamos sobre la mesa que sí necesariamente tuvimos que haberlo hecho? Ana Cristina, ¿qué habría valido la pena? Yo creo que hubo un tema que no se colocó directamente desde el programa, pero que sí EPSI lo tocó, que fue pues precisamente lo que hablábamos, ¿verdad? Vienen ahora las campañas electorales y entre tantas cosas que hay por solucionar, y entre tantos temas que estamos hablando y tanto que se habla de austeridad o por el otro lado de corrupción, ¿verdad?, y de derroche de los fondos, se tocó bastante el tema de cuál debería ser el tope, ¿verdad?, para este tipo de campañas políticas y cuáles deberían ser los principios entre los cuales se rigen. Muchos de los candidatos, bueno, tres de los candidatos, a excepción de EPSI, manifestaron que según ellos, pues
había una desventaja por parte del PAC como partido para participar dentro de las campañas preelectorales porque tenían menos recursos económicos para lanzarse, ¿verdad?, en medios de comunicación y otros medios en los que pudieran difundir sus ideas. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que algo de lo que yo hablaba precisamente con don Juan Carlos antes del programa era que gran parte de la población que va a ir a votar en este 2014 somos jóvenes, y esta gran parte de la población generalmente se le puede llegar por muchísimas otras estrategias que no requieren el derroche de muchos fondos en este tipo de... O sea, que es un tema sensible, entonces, el tema del financiamiento de las campañas. Por supuesto, porque las campañas se pueden difundir de muchas formas diferentes, pero obviamente la forma más fácil es teniendo mucho dinero y pudiendo pagar muchos espacios publicitarios de diferente tipo. Ahora, si realmente esas fracciones políticas, esos partidos o esos candidatos ya... pues personalmente quieren que su mensaje llegue y poder tener conversaciones a fondo en las que la gente no diga, bueno, nos quedamos por encima, sino realmente esta persona me propuso cosas, me propuso soluciones, me propuso temas que me interesan. Yo creo que son espacios mucho más presenciales y que se pueden invertir los recursos económicos en eso. Para todo lo demás, existe muchísima tecnología, muchísimos otros medios de comunicación, ¿verdad? Y muchísimos programas como este y como otros que están dispuestos a abrir las puertas porque quieren precisamente que la ciudadanía se informe, no porque quieren simplemente el cheque de pago por el espacio. Yo creo que eso es algo muy importante y que muy poca gente, sobre todo los políticos, se atreven hoy en día a decir, voy a optar por tener otra estrategia, voy a ser una persona que sea consecuente con lo que estoy diciendo, voy a promover austeridad, voy a promover pues una mejor inversión de estos recursos, y creo que es algo que se debería tocar. Porque al final, dentro de la mayoría de las poblaciones rurales, alejadas, ¿verdad?, que no están tan en contacto con todos estos medios de comunicación, este bombardeo, lo que les llega generalmente son las campañas que puedes pagar un espacio en televisión o en medios de comunicación masiva, ¿verdad?, que son los que van a llegar hasta la periferia del país. Y eso generalmente lo paga el que tiene más dinero, no necesariamente el que tiene mejor. Continuemos con los temas que tuvieron que haber sido tratados. Claro, para mí el tema de la educación, ¿Educación? está un poco desenfocado en este momento, ¿verdad? Con todo el respeto que merecen los señores, ¿verdad?, del actual gobierno, pero para mí en este momento tenemos una educación que no va acorde a las necesidades del mercado, ¿verdad?, laboral. ¿A qué me refiero? Tenemos una alta demanda en temas de servicios tecnológicos, por ejemplo, es el área donde yo me desarrollo, puedo hablar por él. Y ahí sí difiero mucho de don Guillermo, ¿verdad?, que en algún momento, perdón, de don Luis, Luis Guillermo Solís. De Ronald Solís. Ronald, perdón. Okay. De Ronald Solís, porque él decía, bueno, hay áreas que están más desprotegidas, sí, cierto, pero en este momento, si hay algo que nos está dando de comer es la exportación de alta tecnología, entre otro montón de cosas, como el turismo. Entonces, si hay que activar la economía, ¿verdad?, yo siento que hay que activar cosas, o sea, hay que impulsar lo que nos está dando de comer. Sin embargo, si uno observa la comunicación de gobierno y demás, por lo menos a mí me da la idea de que hay como un adecuado apoyo a este sector, ¿no es así? Sí, pero por eso hablaba de la educación, que no va alineada con eso, ¿verdad? Porque por otro lado, vemos en las zonas rurales cientos de abogados, cientos de profesores, ¿verdad?, que terminan dando clases en las universidades a más profesores, a más abogados, ¿verdad? Pero no hay esa activación rural, ¿verdad?, que me permita a mí tener mano de obra calificada en zonas alejadas, solamente en el Valle Central, y a veces ni siquiera Valle Central, a veces hablemos de San José Heredia, ¿verdad?, para este tipo de labores, ¿verdad?, de alta tecnología. Vea cómo hay una alta migración incluso de cartagineses o de alajuelenses al Valle Central para trabajar, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se activan otras zonas, ¿verdad? Y hablaban del INA, sí, el INA, muy bien, pero también se necesita un nivel incluso más alto, porque el INA lo que saca son técnicos. Y hay mucha capacidad. La educación pública está demostrado que es buena, ¿verdad? Y sin embargo ha ido decreciendo para mí por el hecho de que se ha desenfocado y la educación privada ha ido ganando mucho terreno en eso, ¿verdad? Entonces vemos cómo la educación pública sigue con programas viejos, ¿verdad?, de lo mismo, como le decía, sin despreciar a los maestros, porque son el motor también para toda la educación. Pero siento que a nivel universitario estamos un poquito perdidos. No, de hecho, la vez pasada tuvimos un programa sobre el tema educativo y se planteaba la necesidad de establecer un mejor diálogo entre los distintos, digamos, espacios
de formación, de educación formal y no formal, pero bueno, ciertamente es uno de los temas. Hubo uno que no se abordó suficientemente y fue el de corrupción. Corrupción y cercanía, apego, interés en asuntos públicos o en la política. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Los agarran en curva. Sí, no, definitivamente hay que mejorar mucho el tema. Mucha desconfianza de la que tenemos hoy en día en los políticos es por ese tema, ¿verdad? De la corrupción, tanto que sale en las noticias día con día, ¿verdad? De que se ven políticos, gente con la que se depositó la confianza, no de una persona, sino de millones de costarricenses que votaron por una persona y después la vemos, ¿verdad? Unos años después encarcelada. Tal vez para precisarle la pregunta, más bien, ¿qué deberían hacer los políticos, los que tuvimos el día de hoy, pero también toda la comunidad de políticos, precisamente para recuperar esa confianza ciudadana, no solo en ellos, sino en la cosa pública como tal? A mí me pareció muy interesante, uno de los candidatos hablaba de que, bueno, todos en realidad hablaron de que esto no dependía de capacidades personales, que esto requería un liderazgo colectivo, una visión país, etcétera, etcétera. Yo creo que la corrupción se filtra por donde puede filtrarse. Y en este momento la estructura institucional, estatal, pública de este país está totalmente fragmentada. No existe realmente una visión país, ni siquiera una visión institucional de cómo debería funcionar. Ni siquiera existen diagnósticos a nivel país que estén homologados o que sean aceptados por todas las instituciones públicas. Sino ¿Cómo volvemos a encantar a la ciudadanía para ir cerrando? Yo creo que, si la estructura al final estatal y política está fragmentada, toda la gente va a aprovechar por donde pueda y va a estar buscando por su camino y se van a dar todos estos casos de corrupción que tarde o temprano van a salir a la luz. Y yo creo en esto, de este liderazgo colectivo del que alguno habló, yo creo que la ciudadanía se sentiría mucho más cómoda y habría pues mucha más transparencia en la gestión si realmente las diferentes instituciones y sobre todo pues las personas jerarcas que están en esas instituciones realmente se sentaran a hacer un diagnóstico y un planteamiento concreto de eso, porque cuando ves un equipo... 30 segundos. 30 segundos. ¿Cómo Okay. recuperamos ese encantamiento? Ok, bueno, yo siento que lo primero es demostrar con hechos, ¿verdad? O sea, ya no hablar más de lo mismo, sino plantear planes a largo plazo, que yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque el gobierno, siempre los planes son a 4 años máximo. Sin embargo, sí debería haber una idea, una planificación, partido político en este caso, ¿verdad? Que se demuestre a lo largo de 8 años o más que se vienen defendiendo esos ideales, ¿verdad? Y esa planeación. Ahora, don Juan Carlos Solórzano decía algo muy interesante. En Costa Rica muchas veces se planifica y se planifica no tan bien como se debiera, pero falta la ejecución correcta, ¿verdad? Entonces, siento que así como hay departamentos de planificación, debería de ponerse más énfasis a la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Hay proyectos que llevan estancados en papeles, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa muchos años ya, que son muy importantes. Vean cómo la priorización de proyectos es un tema que debería tocarse. Vea, No, sin duda usted está planteando todo el tema de la necesidad de los acuerdos, que fue lo que vos planteaste, el tema de una buena planificación y sí lograr concretar en hechos. Plantean todo eso como mecanismos para la recuperación de la confianza. Claro. Y tenemos que terminar acá porque nos quedamos sin tiempo. A los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Y a ustedes en casa, nuevamente hemos tenido un programa que esperamos que les haya sido de bastante interés a ustedes. Les agradecemos mucho la participación y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa sobre la mesa. Hasta luego.